presentamos el programa Cuenta Conmigo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ya con ustedes el programa Cuenta Conmigo a través de Radio Cristo, la piedra angular. Buenas, Dios les bendiga, bienvenido a su programa Cuenta Conmigo, les saluda la hermana Rocío González y está conmigo mi compañera. Hola, mi nombre es Romina Humana, Dios les bendiga a todos y como siempre un gran placer para mí compartir con ustedes la hermosa palabra de Dios el día de hoy. Amén. Y hoy estaremos tocando un tema muy bueno porque tenemos que aprender, ¿verdad? Y se llama el Nuevo Pacto. Amén. Y vamos a estar leyendo como en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, del versículo 7 al 13. Y la palabra de Dios dice así: si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo que se acercara el día, y dice el Señor: haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso le di la espalda. En este nuevo pacto en que haré con el pueblo de Israel, en ese día, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No habrá necesidad de enseñar a sus vecinos ni necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Les perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Amén. Bueno, muchas personas conocen los pactos. Dios siempre ha hecho pactos con los hombres, con su gente, con su pueblo. Y uno de los pactos, el último pacto es lo que vamos a hablar hoy, el nuevo pacto que Él nos dio. Y aquí está diciendo en el verso 13 que el que había lo hizo obsoleto. Y cuando yo chequeé en el diccionario, ¿verdad? Lo que significa obsoleto es algo anticuado, algo desactualizado o reemplazado, algo que ya no está vigente o ha sido superado por algo más moderno o eficiente. Por ejemplo, los teléfonos, ¿verdad? Se desactualizan, hay que estarlos actualizando. Y también las computadoras, yo creo que cada 3 meses hay que estar actualizando eso. Es como mejorar sus funciones en diferentes aspectos, ¿verdad? Sí. Para el beneficio de la persona que lo va a usar o lo va a aplicar. Generalmente los teléfonos lo hacen solitos en la noche cuando se está cargando y uno ve que mejora las fotos o mejora los textos, el WhatsApp lo hace mucho, en fin, eso es obsoleto, pero, ¿verdad? El Señor también tuvo que actualizar el pacto que había hecho con Moisés. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto, allá Moisés subió en el monte Sinaí, allá él le dijo: tengo un pacto nuevo para ti, para mi pueblo. Y el Señor, ¿verdad?, tuvo que hacerle arreglos y vamos a hablar de eso, ¿verdad? ¿Por qué razón? Dios no hace mal los pactos, somos nosotros. Él nunca se va a equivocar. No, somos nosotros los que lo dañamos y Él en su amor y su misericordia nos los hace más fácil. Yo lo miro así, como no puedes, entonces te voy a dar este camino más fácil. Sí, Él busca como la forma, diríamos, ¿verdad? De ayudarnos porque Él conoce nuestra carne y por eso Él nos enseña que Dios es un hacedor de pactos. Desde el inicio de la palabra podemos conocer los pactos, ¿verdad?, que hizo en las diferentes épocas para ayudar a su pueblo. Ajá. El Señor hace distinción, Él distingue, Él condiciona para separar a los suyos. Sabemos que hemos sido sellados, que nos da una marca espiritual de que somos de Él. Por eso es el Señor de pacto. Y son esenciales para entender el desarrollo del plan de Dios. Y es como el elemento que el Señor usa para unificar a los que son suyos. Amén. En la dirección de relacionarnos con Él.
o Dios con la humanidad. Yo quiero hablar un poquito, o sea, la palabra pacto, la palabra hebrea de pacto es berit, que deriva del verbo unir. Y en ese sentido, un pacto es entendido como un vínculo o un compromiso donde las partes realizan tareas o favores que producirán un beneficio mutuo. Aquí podemos ver que Dios es el creador y el garante de cada pacto. Y su pueblo. Podemos ver quién lo crea, quién hace el pacto, que tiene una parte al frente, que debe responder, que debe hacer, que debe sujetarse a las condiciones, y es elegido soberanamente por gracia, por el beneficiario, que en este caso seríamos nosotros los que hemos decidido, ¿verdad? Amar a Dios y cumplir por amor, pues todas las condiciones que Él nos permite, a pesar de que el nuevo pacto es por gracia. Amén. Y bueno, entonces el pacto antiguo era aquel que decíamos que se dio en Éxodo 19, donde Dios le habla a Moisés en el monte Sinaí. ¿Y qué fue lo que le dijo ahí, Romina, en el verso 5 al 6? Ahora dice así: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Así es. Y entonces ese es un pacto que Dios hizo para separarlos de los demás, porque los demás tenían muchos dioses, pero Él quería uno que fuera solo para Él. Escogió a Israel como su pueblo y los saca con mano dura de Egipto. Sabemos que pasaron las plagas, y cuando van de camino el Señor le llama a Moisés que suba al monte. Allá le da las 10 mandamientos, tablas y los 10 mandamientos, pero además incluyeron leyes ceremoniales, sacrificios y normas para la vida del pueblo. Mira, Dios es tan lindo que le dijo hasta cómo tenía que hacer el tabernáculo, cómo tenía que entrar el sacerdote, qué ropa se tenía que poner, qué rituales tenía que hacer. Y se sabe que se entraba el sumo sacerdote solo una vez al año para interceder primero por él, su familia, y luego por todo el pueblo. Entonces eso había que hacerlo constantemente, sacrificios de corderos, sacrificios de animales, y Israel tenía que obedecer la ley. Ese era el pacto. Yo voy a ser su Dios, ustedes serán mi pueblo, pero lamentablemente el pueblo le falló. Sí, él a través de esa ley, yo diría que los enseñaba cómo actuar en su vida, cómo vivir su vida, sabiendo que a Dios no se le escapa absolutamente nada, hermana Rocío. Cada detalle Él lo escribió a través de esta ley. Sabemos que están los 10 mandamientos, ¿verdad? Que fue el que escribió a través de las tablas, ¿verdad? Con su propio dedo. Y al nuevo pacto, que es el que nos queremos referir hoy, pero tenemos que, por supuesto, de dónde viene el nuevo pacto, es el que Él quiere escribir en nuestro corazón. Porque es que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Él sabe quiénes somos. De hecho, ya ofrecía un nuevo pacto desde la antigüedad. Él nos creó. A Dios definitivamente no se le escapa nada, hermanos. No podemos ocultar. Sabemos que su palabra dice que en lo más oscuro para Dios es luz. Nuestros pensamientos más internos, Dios los conoce. Por eso es que Él planteaba esa ley, ¿verdad? De cómo convivir, cómo relacionarse con Dios, a dónde ir, porque el pueblo no sabía cómo hacerlo para Dios. Estaba lo que había vivido, era lo que había recibido de las demás naciones, y no era lo que a Dios le agradaba. Por eso Él, ¿verdad?, da estas leyes para que el pueblo aprenda, conozca al Señor y viva a través de sus mandamientos. Pero el pueblo lamentablemente pues no lo pudo hacer. Y fíjate que estaba leyendo aquí en Hebreos, en el capítulo 9, todo lo que tenían que hacer. Dice que tenían las ordenanzas de culto y santuarios terrenales. El tabernáculo estaba así, en la primera parte llamada el lugar santo, luego estaba el candelabro, la mesa, los panes, la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, al cual tenía un incensario de oro
una arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía dentro el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Amén. Sobre ella habían unos querubines de gloria que cubrían el propiciario, de los cuales no se puede ahora hablar de este detalle. Así que estas cosas, ¿verdad? Eran lo que habían en el primer pacto, y dice que los sacerdotes continuamente tenían que hacer los cumplimientos de este culto, pero después el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año, tenía que sacrificar un animalito y ofrecerlo, como les dije, por sí mismo, por sus pecados, y dándole al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado lo que iba a ocurrir. Esto era como un, ¿cómo se dice? Ya Dios estaba un símbolo de lo que iba a pasar en el futuro, entre tanto que en el tabernáculo estuviera de pie. Esto había que hacerlo. El símbolo para el tiempo presente. Se presentan ofrendas, sacrificios que no podían hacer efecto en cuanto a la conciencia y al que practicaba ese culto, ya que consistía solo de comidas, bebidas, abluciones, ordenanzas, pero ya presente Cristo como sumo sacerdote, empieza el nuevo pacto. Es que a través de la palabra vemos que Dios anunció, ¿verdad?, lo que nuestra hermana acaba de leer. De hecho, lo podemos ver en el libro de Jeremías 31:3. Dice así: aquí vienen días, dice el Señor, de los cuales haré un nuevo pacto en la casa de Israel y en la casa de Judá. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Hoy vivimos un nuevo pacto, un nuevo ministerio que es superior al sacerdocio antiguo, porque Él es el mediador a nuestro favor, nuestro Señor Jesucristo. Él está sentado en el trono a mano derecha intercediendo por nosotros. Él es nuestro mediador. Antes había que hacer muchos sacrificios para cubrir los pecados, pero ya Cristo es el único sacrificio santo y perfecto que lo hizo. Ya no hay que estar haciendo estos rituales, ya no hay que estar haciendo sacrificio, ¿verdad? Como el Señor nos dice, que Él quiere de nosotros es el amarlo, el vivir en su palabra, ¿verdad? Que ya los sacrificios no son buenos, no son agradables ante los ojos del Señor, porque primero ya sabemos que el sacrificio perfecto y el cual nos limpió a través de su sangre preciosa fue el de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nuestra parte nos corresponde es amarlo, ponerlo en primer lugar, dejarnos guiar por el Espíritu y no por nuestras emociones ni la carne. Sí, y cuando continuamos leyendo en Hebreos capítulo 9 dice que Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Es el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de la creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de becerras rociaban para santificar la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, en cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios para limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Ahora, gracias a Jesús, por fe, cuando pedimos perdón, somos lavados con la sangre del Cordero. Ahora nosotros no solamente nos limpia, sino que nos perdona, nos borra nuestras rebeliones y dice que nunca más se acuerda de ellos. Somos redimidos, transformados a través del Espíritu Santo. En Lucas 22:20, ¿verdad? Me gusta ahí que Jesús lo dijo. Él dijo, este es el nuevo pacto. Él dijo, tomó la copa cuando estaba en la Santa Cena y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre que será derramada por vosotros. El antiguo pacto mostró lo que era la santidad de Dios, la incapacidad del ser humano para alcanzar la justicia por sus fuerzas. En el nuevo pacto solamente nos muestra la gracia de Dios, que por medio de Jesús recibimos perdón. Por medio de la sangre de Jesús nos limpia y tenemos una nueva vida, y la presencia del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros ya no es, como decía, una ley escrita
en tablas, ahora está escrita en el corazón, en los pensamientos. Romina, pero entonces, ¿por qué razón, verdad? Si estamos en el nuevo pacto, el pueblo continúa fallando. Sí, es una gran pregunta. Ahora, ¿cómo responder? Porque Dios nos dio la promesa y le creemos. Deberíamos hacerlo así. Tú si has decidido creerle a Dios y vivir, tomar posesión de sus promesas, debemos creerle y vivir en Él. Pero el pueblo de Dios lo oye, pero no se somete. No vive lo que Él nos está enseñando, no vive su palabra. Y lamentablemente pues termina desobedeciendo, viviendo según su parecer, y ahí pierden la bendición, ya que Él nos promete que seríamos su pueblo y Él nuestro Dios. Amén. Entonces esto yo diría que es muy importante, porque si Dios ofrece grabar su palabra, tallarla ahora en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma, ¿qué nos corresponde, hermana Rocío? Sí, fíjate, Vivirla. yo pensaba como hacían antes, porque ahora el Espíritu Santo te dice, Es el que nos guía, ay, ¿verdad? lo que hiciste está mal, pide perdón, hoy te sientes mal, pero antes no tenían al Espíritu Santo, sus conciencias estaban tranquilonas. Por eso es que y la ley estaban nos mal. salva. Ajá. Y entonces esto significa que ya ahora, a través de la obediencia, somos su pueblo, Amén. sus hijos, y la promesa de que Él nos va a bendecir y de que Él nos ayuda para salirnos de la cobertura, que ya no tenemos, si nos alejamos de Él, pues perdemos esa bendición. Ahora, Pablo dijo que Él amaba la ley. Así es. ¿Estamos diciendo que la ley ya no sirve o que todavía continúa? Cuando Pablo dice que ama la ley, o es lo que está enseñando, es que nosotros no somos salvos por obedecer la ley de Moisés, que es el antiguo pacto al que estamos hablando, ¿verdad? Pero él está diciendo que la ley viene de Dios y que de ahí nos revela la voluntad del Señor. Amén. Por eso Pablo lo dice en Romanos 7:4. Por lo tanto, mis amados, la cuestión es la siguiente. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Aquí comenzamos a ver, ¿verdad?, para qué nos sirvió o para qué podemos usar la ley antigua. Ahí nos identificamos las debilidades y los pecadores que somos. El versículo 6 dice así: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo de que sirvamos bajo el régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra o de la ley. Ahora somos guiados por el Espíritu. Hermanos, pero es una decisión que el Espíritu te guíe, porque tú tienes que reconocer a Cristo como el Salvador, tienes que creer en su palabra, y la decisión es vivirla para que el Espíritu te redarguya, para que el Espíritu te guíe y podamos vivir y recibir todas las promesas del nuevo pacto. El versículo 7 dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Wow. El 10 dice así: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, la ley me está diciendo a mí lo que yo hago malo y lo que produce muerte, porque la paga de pecado es muerte. Es muerte. Pero nos decía nada más, pero no moríamos nosotros. No moríamos. Es como tener un conocimiento y no saber cómo aplicarlo, cómo usarlo. Y es lo que nos enseña Cristo a través del nuevo pacto. El versículo 11 dice así: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera.
sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas somos carnales, Sí. vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, Tremendo. pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y eso es así. Definitivamente. Lamentablemente no queremos hacerlo y lo hacemos. Así es, por eso la palabra de Dios nos redarguye. Qué lindo. Y si le damos y si abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo, podemos entender esta belleza que escribió Pablo, ¿verdad? Para reconocer o poder entender que la ley la debemos saber, porque ahí podemos ver nuestras debilidades y pecados, porque si no nos dicen que estamos fallando, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo Sí. decimos esto no le agrada al Señor y esto sí, para que por amor a Él, cuando escuchemos la voz del Espíritu Santo, digamos, no, Señor, esto no te agrada, por amor a ti no lo voy a hacer, Amén. o por amor a ti sí lo voy a hacer. Amén. El versículo 18 dice El 15, así. léeme el 15 Perdón, primero. el 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es una lucha. Así es. Una lucha de carne y de espíritu. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Bendito nuestro sea el Señor. Señor, sí. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Santo. Tremendo lo que dice Pablo, porque ahí estamos viendo que hay una lucha de espíritu de la carne y que lamentablemente por mucho que tratáramos no íbamos a cumplir la ley. Por eso Jesucristo tuvo que hacer el nuevo pacto de venir y derramar su sangre Así para es. limpiarnos. Necesitábamos el nuevo pacto para tener a Jesucristo que nos está enseñando, ¿verdad? A través del Espíritu Santo cómo Así es. obedecer la ley. ¿Por qué? Porque la salvación ahora es por gracia. Es un regalo que Dios nos dio y se hace por fe, porque ya Él es el que hizo aquel sacrificio, el perfecto, y ya ahora yo no soy salvo por la ley, sino por la ley, por la gracia. Porque hay gente que cumple la ley, pero no la cumple completa, no puede, es imposible. Por eso Dios tuvo que arreglarnos el pacto nuevo y decirnos, bueno, ahora a través de la sangre de Jesús, que nos limpia, que nos cubre, que nos redime, y esto se hace por fe. No es lo que yo haga o lo que deje de hacer. Por fe yo voy y me limpio cada vez que fallo. No es que voy a hacer lo que me da la gana tampoco ahora. Cada vez que yo fallo, entro en el lugar santísimo en su presencia, porque se rompió el velo. Así y yo es. puedo llegar y interceder por mí mismo y pedirle perdón. Y Juan dice, ¿qué dijo Juan ahí en... En 14, versículo Jesús lo 15. dijo en Juan 14, 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Así que Pablo no está diciendo que es mala la ley. Lo que ocurre era muy difícil para poder cumplirla al pie de la letra. De alguna manera, todos fallaron y todos podremos fallar. Pero Jesús dijo en Mateo 5:17, no he venido para abolir la ley, ni los profetas, sino que he venido a cumplirla. Él es Amén. nuestro vivo ejemplo de cumplir la ley. Amén. Sí, porque él tenía que ser ese sacrificio perfecto, pero tenía que cumplirla. Él no se le podía dejar absoluta ninguna condición fuera de él, porque él es perfecto. En Mateo 5:18 dice, porque por cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de esta ley Amén. hasta que todo se haya cumplido.
Así que este nuevo pacto se estableció y se cumplió cuando Jesucristo en la última cena dijo que la copa es el nuevo pacto a través de su sangre. Por vosotros, que por vosotros sería derramada. So, Jesús sí vino a cumplir la ley, porque ningún humano lo podía hacer, pero Él lo hizo porque Él es santo y Él cumplió las profecías que se hablaban acerca de Él. Además vino a cumplir los sacrificios y cuando Él murió en la cruz ofreció el sacrificio perfecto para nosotros, para perdonar nuestros pecados. Por eso es que hoy estamos enseñando esto, que los cristianos no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios y que por fe recibimos salvación. ¿Qué dice Efesios 8:9? Esto significa que podemos vivir como queremos. No, eso no Esto no significa que no podemos vivir como queremos, sino que nos sometemos a su palabra, en obediencia, tratando de agradar a Dios por amor. Ahí es donde marca la gran diferencia de tener una ley, ¿verdad? Sí, porque mira, ya somos salvos por fe, pero ahora por amor yo me someto a la ley. Exactamente. Ya no que la ley me salva, sino que por amor yo obedezco, me someto a Él porque quiero agradarlo a Él. Totalmente, y ahí es donde diría yo, donde está el secreto espiritual, el amor. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es la fuente inagotable de amor. De hecho, el sacrificio fue por amor a ti, por amor a mí y por amor a los nuestros. Y así le pagamos a nuestro Señor. Por amor buscamos servirle, por amor buscamos vivir en su palabra. Ya no es porque tenemos una ley, ¿verdad?, que nos condiciona y tenemos que presentar sacrificio. Ahora nuestro sacrificio es el vivir día a día amando su palabra, amando su ley. Entregando nuestra voluntad, rindiéndonos a Él, sí. Totalmente, que tu mente no se preste, así como decía Pablo en el último capítulo, en el 25 de lo que leíamos anteriormente, ¿verdad? O te riges por la carne o te riges por el espíritu. Y es donde ahí parto que es tu decisión, ¿verdad?, de vivir y amar a Cristo. Sin embargo, fíjate que hay religiones o sectas que todavía quieren guardar la ley. Todos los judíos todavía la guardan, ¿sabías? Porque ellos no creyeron que Jesús era el Mesías. Pero he visto que hay religiones en las que guardan el sábado, que no comen cerdo, que no toman café. Todas esas cosas que son obras que hacer, pero eso no los hace salvos. Lo que nos hace salvos es la fe en Jesucristo. Y ahí es donde tenemos que tener ese balance. Ok, si usted va a guardar la ley, la tiene que guardar completa. Y la Biblia dice que los que murieron bajo la ley serán juzgados bajo la ley. Pero los que morimos bajo la gracia de Dios, seremos juzgados por la gracia de Dios. Bendito sea Dios que estamos en el tiempo de la gracia. Que nosotros estamos, la perspectiva evangélica, nosotros los pentecostales decimos que no se anuló la ley, sino que Él vino a cumplirla. Pero la salvación no es por ella, es por gracia y por amor a Él la obedecemos. Nosotros la cumplimos, como por ejemplo no robar, no matar, no adulterar, porque nosotros queremos reflejar el carácter de Dios. Así que vamos siendo transformados solo mediante al Espíritu Santo. Amén. Así que la salvación es por fe en Cristo y obediencia. Las dos van juntas. Si tú tienes fe y no tienes obediencia, no estaría bien. O si tienes obediencia pero no le crees a Cristo, tampoco se ejecutaría, ¿verdad?, este plan hermoso que el Señor tiene que ir junto, la fe y la obediencia al Señor. Así que Dios nos mostró esta ley, nos mostró el pecado, pero Cristo es el único que podía obedecerlo completamente. Por eso el cristiano que la vive, esa vida está agradando al Señor. Ya no está en rebeldía. Ya no está en rebeldía, Amén. Ya dejó la rebeldía y el pecado atrás. Ahora nosotros tratamos de obedecer cada día a Dios por fe y porque Jesucristo mismo la pone, la ley, o como Él dice, grabada en nuestro corazón. Amén. Sí, en nuestra mente, en nuestra alma, y debemos vivirla. Amén. Por amor a Él. Bueno, yo espero que te hayas gozado con este mensaje, que hayas aprendido que no es necesario hacer nada para recibir la salvación, porque la salvación se recibe por fe a través de Jesús y que humanamente vamos a fallar, pero yo voy al abogado, a Jesucristo, que está intercediendo por mí, le pido perdón y Él nos va a perdonar.
entonces nos limpia, nos santifica y el Espíritu Santo nos va ayudando. Concluyo que la ley era necesaria para que nos revelara a Dios y nos revelara el pecado, pero el nuevo pacto era necesario porque sólo así, a través del sacrificio de Jesús, se podía reemplazar los sacrificios del Antiguo Testamento. Como dije, aunque los judíos todavía lo hacen, solo en Jesús vamos a encontrar perdón perfecto y definitivo. Y Él está sentado a la derecha del Padre intercediendo. Qué bendición, ¿verdad? Que Él está ahí. Cuando yo le fallo, voy, Señor Jesús, te fallé, perdóname, santifícame. Y Él allá arriba diciéndole al Padre, ya yo la perdoné, ya yo la lavé. Así y entonces allá arriba el Padre tiene misericordia de nosotros. Nuestro deber es en gratitud obedecerlo. Y no para salvación, sino porque lo que Él hizo por nosotros, ese sacrificio donde dio su vida, derramó su sangre por nosotros, nosotros queremos darle gracias, porque gracias a Él, Él pagó nuestras deudas. Ninguno podía llegar al Padre. Todos le fallamos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Jesús vino a reconciliarnos. Qué bueno es tener a Jesucristo. Si tú no lo tienes, te recomiendo que le abras el corazón y lo invites y que creas que solamente a través de Él recibes la salvación. No es porque des mucha ofrenda, no es porque estés metido en la iglesia todos los días o porque seas muy caritativo o muy piadoso. No, es solamente por fe en Jesucristo. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén, espero que haya sido de bendición. Así es. Y les recordamos que nos sigan en las redes sociales, ¿verdad? Nos pueden ayudar a predicar esta palabra. Compártalo con sus amigos. Síganos en las redes sociales en Roco TV, Fire TV. En YouTube también estamos ahora y a través de la web www.Radio Cristo la Piedra Angular. Estamos también en la página de Cuenta Conmigo a través de Facebook y ahí, bueno, los miércoles a las 8 de la noche estamos en vivo y ya pues queda grabado y lo pueden ver cuantas veces lo deseen y compartirlo también. Y estamos en esta página de Facebook de Radio Cristo, Radio la Piedra Cristo, Angular. la Piedra Angular. Si desean, nos pueden escribir personalmente a mi WhatsApp al 1+609-233-8196. Repito, 1-609-233-8196. Así que Dios les guarde, Dios les bendiga y esperamos vernos la próxima semana. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Esto fue el programa Cuenta Conmigo. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 p.m. hora del este, Estados Unidos.